Ok. Bueno, compañeros, en esta ocasión nos tocará sobre el tema de energías renovables para la clase de Dorantes que nos dio Geografía Económica. Pero para empezar con esto, hay que comprender un poco qué son las energías renovables. Energías renovables, como muchos conocemos, son energías que son producidas a partir de recursos naturales que se pueden reutilizar o son de manera ilimitada, como lo son la energía solar, la eólica y hidráulica. Pero también hay otros tipos de energía que se usan a partir de biomasa vegetal y animal, que a diferencia de las energías fósiles, estas generan un impacto ambiental en cuanto a emisiones de contaminantes reducido y mucho menor. Bueno, para este caso veremos si realmente estas energías renovables, sobre todo las tres principales o las más conocidas, son realmente viables en un sentido económico, social y ecológico. Es decir, analizaremos y veremos puntos de vista de si realmente como energía renovable es económicamente viable, si su producción y distribución no es complicada ni costosa, si su impacto social realmente es beneficioso para la mayoría de la población o tiene un impacto social negativo en algunas zonas. Y de manera medioambiental, veamos si estas energías renovables que se enseñan, nos apuntan como energías limpias, que no contaminan, realmente cumplen su función o tienen un costo ecológico que casi nunca o nunca es mencionado. Para esto vamos a comenzar primero con Roberto, continuaremos con Rodrigo, Giselle, Carla y Mariana. Roberto. Vale, para abordar el tema sobre si las economías renovables son viables o no, creo que hay que comenzar por pensar en por qué las energías renovables, ¿no? O sea, por qué estamos en un punto en el cual tenemos que comenzar a considerar vías alternas de producción de energía. En ese sentido, o sea, creo que hemos llegado en un momento en el cual la producción de energía a base de mecanismos fósiles, ¿no? Sea el gas, sea el carbón, sea el petróleo, etcétera, ha dejado daños que son catastróficos tanto a niveles ecológicos, ambientales, pero también sociales, ¿no? Entonces, en general hemos llegado a un punto en donde es necesario repensar qué es lo que vamos a hacer. O sea, qué bien que ya han pasado varios años desde varias cumbres y desde varios momentos que históricamente se han marcado en donde se hace un trato nuevo para producir energías renovables, pero en la práctica realmente no se ha hecho nada. Entonces, en realidad, de lo que se trata es de comenzar a pensar en serio que es necesario tomar alternativas para producir energías renovables, ¿no? Estamos en un momento en el cual ya no se trata de si queremos o no queremos adoptar una nueva producción que ya no sea el carbón o que ya no sea el petróleo. En ese sentido, creo que lo que ha salido muy a relucir es la llamada producción de energías verdes, ¿no? Estas energías alternativas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Estamos en un punto en donde la producción de energía con petróleo ya no es viable, entonces te voy a poner lo que vamos a llamar energía eólica, ¿no? O energía hidráulica, que de hecho la energía hidráulica es muchísimo más vieja. Pero bueno, entonces el punto es, comienzan a proponerse nuevas formas de producir energía, ¿no? Que las más famosas en ese sentido serían la hidráulica, la eólica y por supuesto la solar. Eh, Sin embargo, hemos visto que en la práctica realmente no ha servido para sustituir los daños que ha causado la producción de energía con base en todos estos mecanismos fósiles, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que se ve como muy saludable desde primera instancia sería, por ejemplo, la producción de energía hidráulica. Entonces, ¿sabes qué? Tengo un problema con la energía fósil, entonces es hora de comenzar con la energía hidráulica, ¿no? Y esta es una energía hidráulica que desde primera vista es una energía limpia, es una energía que aparentemente es de un recurso que es prácticamente ilimitado, ¿no? Como es el agua de cualquier clase y que no genera ningún tipo de desecho. Entonces, esta energía hidráulica que aprovecha la inercia del agua en caída, pues se produce energía. Sin embargo, vemos que como una medida ambiental realmente no es tan funcional en el sentido de que es completamente catastrófica para el medio ambiente en donde se coloca, ¿no? Entonces tú colocas una presa, que es lo que normalmente se utiliza, y toda la infraestructura que se necesita para realizar esta producción de energía conlleva un gran cambio en el ecosistema, un cambio que conlleva que se cambien la viabilidad o que se cambie el flujo de los ríos, que se sequen otras zonas o que en cambio se altera la fauna de una localidad, una fauna que en ese instante depende de la fluidez del río, ya no puedes localizarse allí.
Entonces, es un gran problema, aparte de que no es tan viable, ¿no? Vemos fenómenos como el niño que termina afectando la producción de energía que puede tener este tipo de, puede tener este tipo de mecanismos y que en general no es continuo. Entonces, ese tipo de problemas que ya vemos son al final daños ambientales, son daños ecológicos a la flora y fauna de la zona, que son daños ecológicos hacia lo que es las aguas o los mantos acuíferos que al final también terminan alterados, es toda una serie de problemas. Y por otra parte, bueno, entonces si no nos vamos por ahí, vámonos con la energía eólica, pero en cambio la energía eólica no es tan viable en ese sentido porque presenta problemas muy parecidos a lo que es la energía hidráulica. La energía eólica lo que va a requerir es de espacios enormes para poder ser construidos y de igual forma una inversión bastante grande, ¿no? Que fue algo que me faltó mencionar en la energía hidráulica, pero es que en la energía hidráulica se requieren grandes inversiones, muy, muy grandes que cuesta tener de vuelta, ¿no? Y con la energía eólica pasa algo muy parecido. En un ratito voy a meterme un poquito más acerca de los daños colaterales o de por qué no son tan viables, pero el punto es decir esto, ¿no? Sale toda esta serie de comentarios, de problemas, de consensos, de decir la energía con base de productos del gas, del carbón, del petróleo ya no es viable, entonces necesitamos proponer nuevas cosas. Pero en ese sentido, estas nuevas cosas hemos visto que tienen sus daños colaterales. Entonces, creo que por eso surgen y ahora lo que hay que preguntarnos es realmente si en el largo plazo van a ser viables y si son viables, de qué forma y si no, qué cosas podemos hacer. Yo cierro con eso y cedo la palabra. Roy, adelante. Bien, ah, como podemos ver, vivimos en lecturas anteriores, el uso de energías está ligado completamente al desarrollo de nuestra historia, a nuestro desarrollo tecnológico como sociedad, y lo vemos principalmente desde, o lo vimos principalmente desde que empezó todo esto de la revolución industrial, el uso del vapor como una nueva fuente de energía, supliendo los métodos tradicionales en los que intervenía completamente el humano. Ahora, pasamos más reciente a la actualidad, los siglos más recientes, pasamos de utilizar distintos tipos de energía, de usar vapor, de usar carbón, usar petróleo, que es lo que se utilizan más en la actualidad, y desde hace muchos años la gente se dio cuenta que el uso de esto tenía un gran problema para la sociedad y para el medio ambiente, cosa que han planteado, o incluso si sí se había planteado por científicos, era visto como algo que iba a ocurrir de manera muy lejana, no estaba previsto que ocurriera de una manera tan cercana como lo estamos viendo ahora, que gran parte de la contaminación, de los niveles de contaminación actuales se generaron de 50 años, a comparación de todo el tiempo que llevamos ocupando combustibles fósiles. Así es como llegamos al punto en el que la sociedad se empezó a preguntar cómo podemos reducir este impacto ambiental que le estamos generando, porque al final de todo lo vemos en calentamiento global, destrucción de ciertos lugares donde encontramos recursos que explotar, y así fue como se llegó a la idea de utilizar otro tipo de energías alternas, si bien no para sustituir completamente el uso de combustibles fósiles al momento, no cambiar de un día a otro, ya hoy voy a utilizar completamente energía eólica, energía hidroeléctrica, no, sino ir cambiando poco a poco e ir mitigando poco a poco el impacto. Pero así como al inicio, tal vez la idea de utilizar presas para generar energía, utilizar instalaciones de energía eólica podría parecer buena idea. Con años de investigación se dieron cuenta que realmente todo este tipo de energía verde que estamos ocupando termina afectando más a los lugares en donde se pone. Ya lo mencionó el compañero Roberto en el caso de las presas que se crean para generar energía hidroeléctrica, al final terminan afectando de alguna manera al ecosistema, porque en la naturaleza eso no existe. En el caso de las zonas en donde se ponen instalaciones de energía eólica, en este gran terreno, las corrientes de aire se ven afectadas por las mismas aspas, lo cual afecta a todas las especies. Y es así como llegamos a un punto en el que te preguntas, ¿realmente estas energías que se están utilizando pueden sustituir para que ya no se haga tanto daño? Y también llegamos al punto de que realmente no estamos reduciendo el uso de las energías fósiles. Todo incluso se multiplica, se sigue siendo más.
Y así es como llegamos a tener dos problemas al mismo tiempo. Primero, la explotación de combustibles fósiles, que ya no solamente es busca petróleo, ahora es perfora en donde puedas perforar a buscar petróleo y busca todos los territorios que puedas agarrar y tener, donde puedas tener instalaciones para poner todo este tipo de energía verde. Y al final terminamos con dos grandes problemas que generan el doble de daño y no tenemos realmente una disminución en el impacto. Ahora vamos, también hay un aspecto social que lo hemos visto con anterioridad y es realmente tal vez a nosotros no vemos el bien de estas energías verdes porque no están enfocadas a nosotros, están enfocadas a países que realmente generan esta energía y la generamos de nosotros. Que sí, son energías verdes, son energías buenas, pero no para nosotros. Y al final sí hay una parte que se beneficia, pero otra parte que es afectada. Lo vimos en el caso de la lectura de capitalismo fósil, en el cual nos obligan básicamente de distintas formas a seguir consumiendo esas energías y en un punto nos van a obligar al final lo único y que todo se mantenga de alguna manera con energías. Así llegamos también a un punto y es, entonces, si la energía de fósiles no es la correcta, porque hemos visto todo el daño que le genera al planeta, pasamos a las energías verdes y vimos que sigue generando un gran impacto al planeta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí es como se tiene que crear un mayor desarrollo tecnológico e ir mejorando cada vez más las energías, cada vez más todo lo que se puede ocupar o se debe de ocupar, pero tampoco es, digamos, de alguna manera de golpe dejar de usar algún tipo de energía, decir ya voy a dejar completamente, todo este país va a dejarlo completamente usar combustibles fósiles y listo, solucionado. No, porque hay actividades, hay cosas que realizamos día a día. ¿Mm? Bueno, Roy, un poco con lo que comentabas, antes de siguiente comentario, cuando mencionas esta parte del capitalismo, cuando obtiene sus nuevas formas de energía, en este caso cuando pasan del vapor a al combustible fósil, se me viene a la mente un caso que fue muy conocido y que ha sido estudiado por muchos años, que fue que durante 1850 en Londres, al tener tanta fábrica industrial con gasolina y con carbón, llegaron a un punto en el que ellos también contaminaron demasiado su aire y su agua, llegando a prohibir ciertas producciones. Y también se me viene a la mente los casos que han venido, como tú lo mencionas, de si son impactos buenos o malos de las energías. El caso de los países europeos, sobre todo los del norte y los del este, que tienden a invertir más en energías, pero relacionadas con sus ríos y con sus lagos y con su energía eólica. Entonces, como tú vas mencionando, este paso histórico o este cambio histórico que ha habido ha afectado de una u cierta manera al mismo capitalismo que ha sido el impulsor de los nuevos tipos de energía. Bueno, Giselle, un comentario. Sí, gracias. Eh, bueno, como hemos visto, el tema energético representa históricamente una de las cuestiones primordiales para la relación entre países. Y hoy en día los hidrocarburos continúan siendo una fuente de energía principal para el mundo, pero a partir de las últimas décadas hemos visto cómo las energías renovables representan una alternativa viable que podría o no contribuir a la seguridad energética de los países, ya que estas, si se gestionan pues de manera adecuada, podrían proporcionar instrumentos en el sector externo. Voy a hablar un poquito sobre cuáles son los tipos, ya nos mencionaba Roberto algunos, y bueno, un poquito de cómo se han ido desarrollando y todo, ¿no? Porque sabemos que los combustibles fósiles fueron viables porque eran baratos, porque eran accesibles, porque permitían un crecimiento económico, pero pues
han causado estragos en el medio ambiente, han causado estragos en la sociedad actual y bueno, se caracterizan también porque son limitados. Entonces, hemos visto efectos como la lluvia ácida, los gases de efecto invernadero, que han contaminado a especies y al mismo ser humano. Y bueno, este es uno de los argumentos que nos guía a buscar estas alternativas, como por ejemplo la biomasa, que, que si bien no emite gases que provocan el efecto invernadero y puede emplearse como carburante para todos los motores de la combustión interna y todo, también necesita una gran cantidad para conseguir la misma cantidad de energía que otras fuentes, o sea, se necesita más que en otras fuentes. Y nos decía Roberto, en la eólica es inagotable, es limpia, es gratuita, pero también es discontinua, ¿no? Entonces, las torres generadoras, pues finalmente afectan el espacio en que se encuentran. Tenemos el ejemplo del istmo, el parque eólico de los Euros, que pues es el más grande en Latinoamérica, que está en el istmo de Tehuantepec, ¿no? De la empresa Acciona, y vemos cómo tuvieron que ceder las tierras los lugareños, tuvieron que, por medio de acuerdos, ya sabemos qué conllevan esos acuerdos, ¿no? Y a quién benefician. Entonces, estos son un poquito de lo que me gustaría retomar más adelante. También tenemos, por ejemplo, la energía geotérmica, que pues es limpia, es gratuita, que dependiendo de la temperatura, igual se perfora la tierra para obtener parecido a como se obtiene el petróleo, igual se hacen perforaciones, pero requiere una maquinaria de gran tamaño, requiere una inversión elevada, la búsqueda de yacimientos, la exploración, todas estas cosas de profundidad. Tenemos otro, el ejemplo de la oceánica, que, que incluye los mares, la energía térmica, las corrientes marinas, y que a pesar de ser limpia y gratuita, igual tiene una inversión elevada y de impacto visual. Entonces, si nos damos cuenta, podemos observar que la mayoría de las energías renovables requieren grandes inversiones, requieren grandes también ingresos, lugares donde se desarrollen, y pues muchas veces los países en desarrollo son los que salen perjudicados en este momento porque hay una dependencia energética para integrar a estos nuevos vectores en cuanto al exterior. Es decir, los países que están ya desarrollados, que pueden invertir, la empresa, por ejemplo, Acciona, invirtió es española, invirtió aquí en México, ¿no? Entonces, seguimos viendo que el capitalismo va transmutándose, ¿no? Y va convirtiéndose en lo que necesita convertirse. ¿Para quiénes son las energías renovables? Sí nos benefician, sí, pero ¿a causa de qué? Porque hemos visto la contaminación y lo que nosotros hacemos, o lo que nuestras familias, lo que la población en general contamina, no es lo que ha causado el efecto invernadero. Entonces son estas mismas grandes empresas que buscan nuevas estrategias para seguirse posicionando y seguir proyectando este poder de las energías limpias, de las energías verdes. Siguiendo con estos ejemplos, tenemos, por ejemplo, la energía de fusión nuclear, que utiliza agua como recurso abundante, que es barato, que es limpio, pero sigue en fases de estudios. Bueno, en un futuro de producción de la energía eléctrica podríamos verlo ya de manera importante. Entonces, las consecuencias de las energías renovables y la dependencia climatológica están aunados a la degradación del ecosistema. Y bueno, por las mismas sequías, en el caso de las hidráulicas, las afectaciones que podría tener en la fauna por medio de las eólicas o en las oceánicas, deben
considerarse antes de tomarse como opciones verdaderas, ¿no? Debemos ver qué tanto está dañado el ecosistema antes de poder invertir o antes de poder considerar si esa energía va a ser viable o no. Y bueno, aunque... Giselle, ¿me Sí. permites? Esto es para todos, para recordarles que cada vez que muestre la libreta, es para decirles que les quedan entre 30 y 40 segundos de tiempo, para que no se les olvide que se pasen de los 5 minutos, que es cada comentario. En este caso, con Giselle, pasamos con Mariana, y adelante, Mariana. De acuerdo. Hola, compañeros, profesor. En cuanto a este tema, a mí en lo personal me empezó a interesar por todo este auge que se empezó a dar, y como muchos temas en moda en estos tiempos, muchas personas los aceptan sin preguntarse e investigar realmente qué hay detrás de dicha acción, idea, etcétera, ¿no? Entonces, hablando específicamente acerca del tema de las energías renovables, podemos encontrar que para la implementación y elaboración de los aparatos que producen estas energías eléctricas, se utilizan y se implementan los metales raros. Estos metales raros pueden ser el cerium, indium, nidomio, cobalto, grafito, entre muchos otros. Estos metales son los que sustituyen, podríamos decirlo, a las energías fósiles, y aquí entra el tema, ¿no? O sea, ¿qué onda con estos metales raros? ¿Cómo se obtienen estos metales raros, no? Estos metales raros se van a obtener a través de procesos como la minería a cielo abierto, sabemos que contamina mucho, y también de dónde vamos a sacar esos metales raros. La mayoría de esos metales raros se ubican en el Congo como efecto del cobalto, el litio, Australia, Chile y Bolivia, y el estaño en Indonesia. Luego el grafito. Aquí encontramos algo muy particular. El 70% del grafito se ubica en China. Bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Para la elaboración de estos carros eléctricos, de las plantas que se utilizan para la generación de energía eólica, como están hechas a bases de estos metales raros, pues obviamente, como dijimos, ¿no? De algún lado se tiene que obtener. Vemos un caso muy interesante, que es especialmente el caso del grafito en China. Como el 70% se encuentra en China, pues obviamente lo que se está haciendo es, en estos momentos, sacar el grafito, pero también vemos cómo esto ha impactado a las regiones de las cuales se extrae dicho metal. Podemos encontrarnos con que poblaciones han sido desplazadas de su hábitat debido a, no solo porque las corporaciones mismas desalojan a las poblaciones para poder llevar a cabo esta extracción, sino también por la contaminación que provoca. Y aquí viene algo muy interesante. Se plantea, ¿no?, que estas energías contaminan menos, que es al final lo que se busca, ¿no?, debido al daño climático que existe. Pero es ahí donde a mí me llama la atención, y es donde siento que todos tenemos la responsabilidad de investigar realmente qué hay en estos temas que se han puesto de moda, por ejemplo, como el cuidar al medio ambiente. Ok, o sea, nos planteamos soluciones, pero realmente como por qué el medio ambiente está como está, qué hay detrás de esas soluciones. En el caso específico del grafito en China, para la elaboración entonces de un carro eléctrico o de estas turbinas, si se usan los metales, la contaminación que está provocando su extracción en los lugares
foco, ¿no? De los cuales se está extrayendo. Y es ahí donde se encuentra no solo el desplazamiento, o sea, la contaminación, se filtran residuos en los suelos, está comprobado, y estos residuos pasan al agua, se caen en el agua, al final el agua se contamina y las personas que consumen dichas sustancias, aunque sean en menor medida, pueden verse afectadas por enfermedades y eso está comprobado. Entonces, mi primer comentario sería que realmente nos cuestionemos qué hay detrás de. Yo creo que es importante, en lugar de ahora sí que subirnos hasta acá una solución, hay que investigar, yo creo que sería bueno. ¿Es todo, Morena? ¿Sería todo? Carla. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar con el plantear que el actual sistema energético mundial responde a una evolución del sistema capitalista, el cual está basado en el uso de las fuentes energéticas no renovables, como ya lo mencionaron mis compañeros, ¿no? El carbón, el petróleo, el uranio, ¿no? Y todo esto responde a que las actividades que se desarrollan diariamente necesitan de la energía, ¿no? Entonces, estas necesidades energéticas han ido avanzando con cada nueva ola tecnológica, ¿no? Es decir, cada vez más se necesita una nueva fuente de energía, ya sea fósil o renovable, ¿no? Y en este sentido, pues, supongo, las energías renovables surgen como una forma de obtener nueva energía ahora por distintos métodos, ¿no? Entonces, creo que de primer punto podría decirse que las energías renovables tienen ventajas, ¿no? Podría decirse que son amigables con el medio ambiente, que son ilimitadas, porque pues recordemos que se dan con los recursos que son inagotables de la naturaleza, por ejemplo el sol, ¿no? Estas también de algún modo son más seguras para la salud y varios tipos de puntos que nos hacen pensar que las energías renovables pues son realmente buenas, ¿no? Pero creo que debería de haber una investigación más profunda y una invitación a revisar realmente qué pasa, ¿no? Porque las desventajas de las energías renovables pues son varias, ¿no? Uno de los primeros puntos es que los daños y los efectos negativos que tienen las energías renovables en el ecosistema, ¿no? Porque cabe recalcar que no por el hecho de ser energías renovables son 100% verdes, ¿no? Un punto sería la energía geotérmica que arrasa con las superficies de sales y minerales y entonces pues esto genera una contaminación a pesar de que se trate de una energía renovable. Asimismo, la obtención de la energía renovable se da de una forma irregular porque esta depende de elementos de la naturaleza que se tienen que extraer en condiciones específicas para poder obtener la energía, ¿no? Asimismo, esta obtención de estos recursos está basada en una diversidad geográfica, es decir, no todos los territorios poseen esa cantidad de recursos que van a ser utilizados posteriormente para la fabricación de las energías renovables, ¿no? Entonces, en cuanto a los datos que se arrojan en México, Greenpeace nos dice, un segundo. Nos dice que la energía renovable pues es clave para obtener una soberanía energética en México, ¿no? Y que es clave para ya no tener esa dependencia en cuanto a las energías. Y también habría otro punto que recordar, ¿no? Y que hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Alrededor del 40% de los hogares en el país se encuentran en una situación de pobreza energética. Esto quiere decir que no cuentan con los recursos energéticos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, desde tener un foco en su casa, para cualquier tipo de actividad que desarrollen, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos
que se cimenta la desigualdad en México y hablando en general en América Latina, ¿no? Entonces, técnicamente las energías renovables tienen todo ese discurso sobre que van a ser más accesibles, van a ser limpias y que también van a tener un sustento para poder superar y ayudar con la calidad de vida de la población, ¿no? Y sobre todo, pues, frenar el cambio climático. Siento que este tema de las energías renovables es importante ponerlo en la mesa, dado que es el objetivo número 7 de la Agenda del 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Este objetivo, cabe recalcar que nos dice que garantizar la energía de forma asequible y no contaminante, lo que esto ayudaría a mejorar la eficiencia energética y aumentar la proporción de las energías renovables en conjunto de las fuentes energéticas, ¿no? Entonces, siento que el punto de discusión sobre las energías renovables es muy amplio, ¿no? No solo tendríamos que seguirnos sobre este discurso, primero de aceptar que son muy buenas, creo que necesita una profunda investigación del dónde vienen los recursos para poder elaborarlas y cómo es que se da una desigualdad en la cantidad de los recursos que se poseen para su elaboración y cómo a pesar de que los territorios, es decir, México, América Latina, tienen una gran posesión de todos este tipo de recursos, realmente no son quienes a largo plazo disfrutarán de esas energías renovables y por lo tanto no las disfrutan, pero tienen el golpe climatológico de lo que su extractivismo representa para su entorno. Y bueno, ese sería mi primer comentario. No. Ahorita que ya todos comentaron, yo quiero hacer una ampliación sobre la última parte que comentó Carla, de los acuerdos para el 2030. En el 2016, en la ONU, en París, se firmaron, bueno, en este caso en París, se firmaron una serie de acuerdos entre 190 países para disminuir los efectos del cambio climático, y uno de los principales puntos que estuvo en los acuerdos de París fue la implementación gradual de energías renovables. Uno de los conflictos o problemas que tienen las energías renovables actualmente es que no todos los países que firmaron el acuerdo tienen la capacidad de producirla, o como menciona Carla, no tienen la capacidad para tener una soberanía sobre la energía. Es decir, para producir energía solar se requiere de un territorio ampliamente grande, con mucho sol. En este caso, los únicos lugares que son aptos para este tipo de energía son zonas, ¿cómo se llama?, en desiertos, desérticas o semisecas. En el caso de la energía hidráulica o hidroeléctrica, se necesitan regiones que tengan amplias corrientes de agua. Para el caso de la energía eólica, con zonas específicas donde las corrientes de aire sean especialmente fuertes o puedan generar un voltaje alto. Con respecto a lo que mencionan todos los demás, Mariana marca o muestra un punto muy, muy válido, y creo que es uno de los puntos principales de las energías renovables, que se venden como energías verdes, como una moda, como algo nuevo, pero lo cierto es que su producción o su creación es igual de contaminante que las energías combustibles, que los combustibles fósiles. Es decir, la producción de los minerales para la construcción de los paneles solares que se necesita para la energía solar requieren de minerales muy escasos o muy raros, que involucran, sobre todo en el Congo, en África Central y en Sudamérica, la minería a cielo abierto, lo cual, si lo comparamos con el beneficio que ofrece la energía solar, es un poco contradictorio decir que son energías verdes cuando su producción o lo previo a ello es demasiado contaminante. Lo mismo ocurre con el grafito, que es un mineral que se requiere de minería a cielo abierto. Otra cosa que también que mencionaron ustedes, en este caso de Giselle, es que si bien hay cosas nuevas, hay cosas interesantes como es la energía de biomasa, se requiere demasiada cantidad de biomasa como para producirla. Entonces, se queda como un poco estancada la biomasa a un pequeño grupo, una pequeña localidad. No es una energía renovable, una energía verde que puede ser usada ampliamente por un país, porque no cuenta con el suficiente material biológico como para producirla. Y con respecto a si bien Roy nos introdujo un poco a cómo viene esto de las energías renovables en su historia y cómo ha estado afectando el paso evolutivo o el paso de la evolución del capitalismo,
que que todos lo dijeron, se me hace un poco interesante ver esta parte. ¿Es realmente posible que un país como México pueda cumplir con los acuerdos de París a los que se comprometió en 2016? ¿Habrá alguna parte del país que se vea afectada por la producción de energía eléctrica? O en el peor de los casos, México, en el caso de, bueno, ¿cómo decirlo? El gobierno federal, el gobierno de este país, ¿ha hecho algo para promover las energías limpias o por qué se ha mantenido al margen de estas y sigue con esta tendencia de las energías fósiles? Si supuestamente en 2016 se firmaron acuerdos que a partir del 2025 hasta el 2050 se tiene que cambiar la producción de energía. Eh, yo les preguntaría a ustedes, ¿creen que las energías renovables son realmente viables? Comenzaremos primero con Giselle. Sí, gracias. Bueno, me gustaría retomar esta parte que mencionabas de los acuerdos de París y cuál es la trampa, ¿no? Que, que México como país ha unido el concepto de energía limpia al de energía renovable. Entonces, lo que está pasando es que México pasó de generar solamente el 3.9% de energía eléctrica con fuentes renovables en el 2018, en el 2008, perdón, a generar 18.9 para el sexenio siguiente. Entonces, están aumentando demasiado. Eso es para dar las cifras realmente, porque parte de esta simulación que hace México eh, es para cumplir las metas que nos ha propuesto el Acuerdo de París y que no tiene realmente metas para la generación de energía renovable, solamente para la generación de energía limpia. Entonces, bueno, aquí se abre el debate, ¿no? De la reforma energética y de las leyes secundarias. El país se posicionó un poquito más cerca del 35% de energía limpia que se deberían generar para el 2025 y lo que es el compromiso pactado. Pero, ¿qué sería lo más adecuado que debería hacer el país en vez de hacer esta división, de hacer esta pequeña trampa, por así decirlo? Pues lo que debería hacer es, es hacer frente a lo que han hecho las administraciones pasadas y pues a mí me parece urgente que el gobierno federal no priorice combustibles fósiles, a pesar de que si vemos el presupuesto de egresos de la Federación del 2021, que respecto a la explotación de hidrocarburos se dirige a un 11.6%, entonces vemos que dentro de este sexenio, al menos dentro de este plan de Andrés Manuel, no está considerando realmente los acuerdos que se firmaron. Solo el 1.1% de los recursos se han dado para atender el cambio climático y, y pues la mayor parte de transporte de gas natural, de la actividad, se genera en las emisiones del efecto invernadero. Entonces, me parecería que se debe cambiar el rumbo de las organizaciones para poder entrar en este paquete económico y parte de lo que decía, son viables, pues, ¿qué está haciendo el gobierno federal, no? Qué está haciendo el país para lograr eh, entrar dentro de lo ya propuesto, lo ya pactado? Y pues a mí me parece que no, porque la inversión se está dando principalmente a los hidrocarburos, petróleo, a Dos Bocas, se está llevando, la refinería se está llevando pues gran parte de del presupuesto y yo creo que no lo tienen en mente realmente y no sé si se van a llegar a lo que se ha pactado, a lo que se ha prometido, a, a lo que se supone que deberíamos hacer a nivel internacional. Y como mencionabas también, requieren de gran inversión que realmente el país ahorita no está previniendo, que bueno, vemos todo lo de la pandemia, vemos que se tuvo que mover bastante del presupuesto, pero yo no considero que sea viable en este momento, que lo estén considerando. Y bueno, estos datos resultan más alarmantes cuando analizamos que los recursos que el gobierno está
dirigiendo a las acciones de mitigación y de adaptación del cambio climático, no están siendo lo que deberían ser. Y bueno, gracias. Bueno, en eso tienes razón. El gobierno federal o la administración actual ha sido tajante o ha sido de manera explícita con respecto a las energías renovables. Desde que llegó López Obrador, él priorizó los hidrocarburos, en este caso Dos Bocas, por encima de otras energías. ¿Qué? Bueno, Carla, ¿algún comentario? Carla, Carla, Perdón, tenía un... ¿Ya? Perdón, es que tenía un problema con mi audio. Bueno, retomando lo que estaba mencionando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gas invernadero provienen de las energías, ¿no? En el caso de México, el dato asciende al 71%. Es decir, es necesaria y evidente una reestructuración de cómo se producen las energías, y respondiendo a tu pregunta, creo que no, realmente no se tienen las estructuras ni los lineamientos administrativos y operativos necesarios para poder lograr los objetivos que se pusieron, ¿no? Asimismo, creo que sí hay no sé si llamarlo desinterés o desinformación por parte del gobierno federal acerca de esta temática, ¿no? Porque es evidente que le está apostando totalmente a las energías, al petróleo, es decir, a las energías contaminantes, y pues el sector energético mexicano realmente ya es insostenible. Creo que a nivel, pues no solo el mexicano, también el mundial ya no es la forma más viable para seguir obteniendo energía, el petróleo ya no es la forma. Entonces creo que es necesaria una intervención política para dar una estructura y poder hacer que esto realmente funcione, ¿no? Si bien nos tendría que hacerse una reestructuración, porque como lo han mencionado mis compañeros, no se trata de que las energías renovables pues sean totalmente limpias, ¿no? Entonces se tiene que hacer una investigación y reestructuración al respecto, ¿no? Y también hacer puntuales que México posee una gran cantidad de recursos para que los proyectos pues se lleven a cabo, ¿no? México es por ejemplo, en cuanto a datos, el cuarto lugar en producción de electricidad en geotermia, ¿no? Entonces, creo que sí debería de hacerse una ampliación en la forma en la que se obtienen las energías, ¿no? Y bueno, ese sería mi comentario. bueno, como tienes, bueno, tú sí marcas bien el punto de que el gobierno federal, bueno, en este caso de México, a pesar de que tiene posibilidades energéticas amplias y altas, el gobierno federal o tiene poco interés o realmente no conoce todo con respecto al tema. Y pues sí resulta un poco triste, o para algunos, sobre todo para una parte de la sociedad, es triste ver que el gobierno del país no contempla cambiar ese tipo de producción energética. Roy, ¿algún comentario? Bien, aquí hay varios puntos que hemos estado tocando y creo que uno de los que hemos visto ya que se repitió mucho con las compañeras es ¿qué tan renovables son estas supuestas energías renovables? Al inicio, como mencionaron, no recuerdo cuál fue el compañero que mencionó, el uso del petróleo hay mucho y da muchísima energía, puede ser muy bien ocupado para todo lo que necesitamos. Conforme fue pasando el tiempo, llegamos a la actualidad, nos dimos cuenta de que tal vez no había tanto petróleo como pensábamos que era ilimitado. Llegamos hacia las energías verdes y llegamos exactamente al mismo problema. En este caso no es que se acaben, sino que lo que se necesita para que den la cantidad de energía que logren sustituir a los combustibles fósiles
no hay suficiente para cubrir toda esta demanda de energía. Por ejemplo, para una instalación de energía eólica son gigantescas, tú lo mencionaste, Brian, son demasiado grandes, se necesita que no haya nada alrededor, no solamente en el área en la que están las instalaciones, tampoco necesita que haya nada alrededor porque esto puede afectar las corrientes de aire y esto hace que no se genere la suficiente cantidad de energía en una de esas plantas como para mantener, digamos, una ciudad. Mismo caso de las energías hidroeléctricas. La cantidad de energía que se genera en una planta no es suficiente para mantener, aunque sea una ciudad en movimiento. Y así como llegamos que realmente todas estas energías verdes, energías limpias, primeramente no logran cubrir la demanda de energía y si lo hicieran se necesitaría un espacio demasiado grande. También tenemos el tema que vamos mencionando mucho acerca de la principal afectación es con la minería que se necesita realizar para sacar todos los metales necesarios para la generación de toda la maquinaria. Lo hemos visto en clases pasadas, lo acaban de mencionar las compañeras. Tan solo para generar las baterías de los autos eléctricos y toda esta tecnología que están generando diversas empresas para supuestamente mitigar el daño de los combustibles fósiles, tal vez en un país de primer mundo, país Estados Unidos, llamémosle, ellos no tienen el impacto directo, pero por ejemplo, las poblaciones en Perú, en donde las empresas no se están peleando armadamente porque no quieren, pero casi lo están haciendo por lugares en donde saben en donde hay grandes cantidades de litio que son necesarias para todo ese tipo de baterías, para todo ese tipo de tecnologías. Así que respondiendo a una pregunta, no son las energías renovables tan renovables y tampoco son tan beneficiosas para toda la población. Sí, ya no voy a tener esa energía renovable, ya voy a tener una batería que puede almacenar una gran cantidad de energía eléctrica que puedo ocupar para toda mi casa, pero al mismo tiempo tengo una afectación en todo mi país que le causa daño a todo el planeta. Así que hay un momento en el que llegas a una balanza en realmente qué estás apoyando, qué hay que apoyar y qué hay que seguir. Así también tenemos el caso de que con esto, que las energías vemos que no sustituyen completamente a los combustibles fósiles, hay un poco de la mentalidad de la gente, que no recuerdo quién mencionó también, en el que ya tenemos muy implantado en nuestra mente el uso de combustibles fósiles y cuando vemos que quiere llegar alguien con otro tipo de energía y vemos que no da el resultado a la primera que nos está dando el combustible que ya sabemos que nos da energía rápido y fácil, en ese momento decimos, esto no sirve, por lo tanto no hay que seguirlo apoyando. Lo vemos, por ejemplo, en muchos proyectos de distintas escuelas en el que ellos logran desarrollar combustibles alternos, otros tipos de energías, pero como ven, digamos, a nivel negocio que no es rentable, que no genera suficiente energía, deséchalo, no sirve. Así tenemos grandes cantidades de ejemplos en distintas escuelas, en distintos lados, donde se va desechando todo ese tipo de tecnología y ni siquiera se utiliza estos desarrollos para seguir mejorando la eficiencia e ir mejorando cada vez más cómo creas energía cómo mejoras estos tipos de energía limpia. No sé, porque el uso del petróleo no es como que empezó siendo lo que tenemos actualmente, no, se fue mejorando el proceso, se fue haciendo que diera cada vez más energía, se fue obteniendo más energía de esto y se le dio más aplicación. Si este mismo desarrollo se aplicara a todo este tipo de tecnologías, probablemente si se hubiera hecho desde hace años, cuando se empezó a hacer el llamado, a este punto 2020 ya estarían lo suficientemente desarrolladas como para ser un probable sustituto de los combustibles fósiles. El mayor ejemplo de esto es el uso de energía nuclear. En su momento, cuando hubo un daño, cuando explotó Chernobyl, que fue el punto de estabilización de energía nuclear, se dijo, deténlo, esto ya no sirve, hay que seguir en lo que reconocemos. Si eso se hubiera seguido mejorando en la actualidad, ya no habría tanto problema
ni siquiera con el uso de sus desechos. Ya estaría un poco más mejorado para que pudiera ser una opción en todo esto. ¿Traía? Bueno, Roy, tú bien lo comentas, esa parte de que las energías no son tan renovables, pero yo me quedo con los últimos que dijiste, en especial con la parte de la investigación. Lo cierto es que en México y en gran parte de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, no hay una vinculación entre la academia, las investigaciones y la aplicación a la realidad. Caso contrario que vemos en países más avanzados, o en este caso los países europeos, que muchas de sus universidades sí tienen departamentos completos enfocados a buscar nuevas energías alternas y que cuando las encuentran son aplicadas primero en su país y luego son exportadas y vendidas a otros países, en este caso a México, a Latinoamérica, a África, partes de Asia. Entonces, yo me quedo mucho con eso, de que no es que no haya investigación en México, sino que simplemente los intereses extranjeros y tanto nacionales han como que cortado ese vínculo entre la investigación nacional y la aplicación a la realidad. Mariana, ¿algún comentario? Sí, a mí me gustaría decir, bueno, retomar algo que tú y Carla mencionaron, que es que quién sabe si al gobierno no le interese o esté desinformado, pero el seguir apostándole a las energías fósiles al punto de destinar presupuesto a hacer una refinería cuando ya se conocen los daños y está más que probado del impacto de las energías fósiles, pues es algo que habría que tomar en cuenta, siendo que ya no se ha visto la implementación de refinerías, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, ahí sería, pues ahora sí que no sé qué, ellos tendrán sus razones, me imagino, ¿no? Pero sería algo interesante analizar, ¿no? El por qué. Ahora, como lo mencionó Carla también, también tenemos que ver, nos venden esta idea, ¿no? De energías limpias, de energías renovables, pero también hay que ubicarnos en el contexto en el que estamos, o sea, estamos en un contexto donde opera el sistema capitalista, la corriente neoliberal, y ya hemos visto cómo estas empresas o los intereses que hay detrás de una idea, cómo las grandes empresas, podríamos decir, pero los intereses que hay detrás pueden llegar a ser una intención que en sí es buena, como el buscar nuevas fuentes de energía, el dejar de contaminar y transformarlo en algo que solo sea para la ganancia. Y no solo en ese tema, en muchos otros, ¿no? Pues al final lo que buscamos, creo yo, o sea, nosotros como personas es alternativas para estar bien con nosotros, con nuestro entorno, con la gente, con el medio ambiente, pero hay que ver qué hay detrás de todas las ideas, bueno, esto con las energías renovables, ¿no? La implementación no hay que ponernos una venda en los ojos y es como de, ok, o sea, las energías fósiles están mal, no, pues esto está bien. O sea, sí, las energías fósiles no andan muy bien, que digamos, pero también esto, o sea, ¿qué pasa? O sea, me hizo mucho ruido lo que dijo Carla, ¿no? Esto de que, o sea, sí, pero es que también date cuenta en el contexto en el que estamos y en el contexto en el que se quiere llevar a cabo, y es que no podemos ignorar que detrás de todo, pues hay intereses, y hay que ver qué intereses hay detrás, porque sí es cierto que las energías renovables contaminan, a lo que yo encontré, su impacto de una manera en la que fuera bien implementada, o sea, con los lineamientos adecuados, no contaminaría tanto como la energía fósil. Ahora, obviamente, ¿no? Para la reducción de costos, para la maximización de las ganancias, hay medidas que no se emplean que eventualmente hacen que, que la contaminación, quizá un poco más baja que la fósil, pero pues ahí se andan dando, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de?
porque una cosa es lo que te venden, lo que te dicen, ¿no? Pero si realmente a estas personas que son las que producen las energías renovables, si realmente les importa el medio ambiente o hay algo más atrás, o sea, ¿qué es lo que están persiguiendo? Ahora, porque estemos criticando las energías renovables y cómo son implementadas, no creo que sea igual como para echarse para atrás y es como de no, pues ya con esto no. Yo creo que es necesario, como estaban comentando ustedes, el investigar, o sea, el ver qué onda en cuanto a qué podemos hacer, de qué manera podríamos seguir consumiendo energía, porque es algo que pues se necesita, ¿no? O sea, en mayor o en menor medida es necesaria el consumo de energía. ¿Cómo podemos hacerle para que esta no contamine? De igual manera me gustaría hacer énfasis en la lectura de los combustibles fósiles, esto de realmente la idea que te venden de que nosotros contaminamos, cómprate tu popotito amigable, ¿no? Con el medio ambiente. Y es como, no, no es así, o sea, es lo mismo, ¿qué hay detrás? ¿Por qué la contaminación ha llegado al punto en el que está? Entonces, igual por esto, ¿no? Ver detrás de estas energías renovables y es, bueno, en conclusión, a mí se me harían viables siempre y cuando se nos tomaran las pautas adecuadas y como decía Rodrigo, seguir investigando no nada más eso se implementa, pero continuar investigando para mitigar el impacto ambiental y también, pues, mitigar los costos porque, pues, sí son carillas. Tú mencionaste algo que se me hace interesante, que es en el caso de el modelo económico en el que estamos. Hace varios años, a principios de los 80, las energías renovables tenían un conflicto con la academia, pero era una academia que, como se ha visto anteriormente, era financiada por grupos de interés que querían como tal que esta información se viera un poco opacada. Sino a partir ya del año 2000 al 2010 es cuando se empieza a ver más o se empieza a creer más en los efectos del cambio climático y es cuando el mismo modelo económico en el que vivimos, en el liberalismo, empieza a adaptar estas energías renovables, como tú lo mencionas, a su modelo de ganancias, a implementarlo en países en vías de desarrollo, subdesarrollados, que generan ganancias para ellos. Entonces, también es como decirlo, en la lectura de Durantes que nos dejó sobre el agua, y si investigamos un poco sobre el agua, nos dimos cuenta que las mismas compañías extranjeras han presionado a los gobiernos para disminuir los estándares de calidad en casi todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Pues el modelo económico ha influenciado o ha influido de manera marcada en cómo es que se ven actualmente las energías renovables. Roberto. Sí, yo creo que en general ya se han tocado puntos que son muy interesantes. Ahorita lo que voy a intentar es más o menos juntarlos para dar respuesta a la pregunta que dabas al inicio, ¿no? Que era sobre si las energías renovables son viables. Y yo creo que para mí el spoiler es que no. ¿No? O sea, en una visión general en cuanto a la regionalización de cada zona, en cuanto a las características particulares de cada uno de los estados y de las características de la demanda global de energía, vemos que como tal no son viables, ¿no? Por eso digo, para mí ese es el gran spoiler. ¿Por qué? Yo creo que en general voy a tratar de rescatar algunos de los puntos que me hicieron muchísimo ruido de las personas que decía Roy, pero de lo principal es partir acerca de que las energías renovables no pueden satisfacer la demanda global de energía. En ese sentido, lo que tocaba hace ratito y también una parte de lo que hablaba Giselle, que es que al final las energías renovables no pueden dar una generación constante de energía, tienen problemas que son inevitables respecto a su propia naturaleza. Por ejemplo, la energía solar que en un primer aspecto es sumamente viable, ¿no? Por ejemplo, España, alrededor del 2006 al 2010, intentó implementar un programa para la generación de energía solar. Y desde ese sentido, lo que dijo España, bueno, lo que necesito es fomentar y dar incentivos. Del 2006 al 2010 prácticamente se multiplicaron 42 veces los incentivos que daba España hacia la producción de energía solar, ¿no? O sea, pasó de alrededor de 432 millones a más de 8.3 mil millones de euros lo que daba en incentivos. Entonces, fue enorme. Sin embargo,
La producción de energía solar no fue suficiente para abastecer a España y para hacer frente a la demanda. Además de eso, después viene el crack que hubo en el 2009 y entonces en las ganancias que se obtuvieron a partir de la energía solar fueron pocas. Entonces no hubo una ganancia, no se lograron satisfacer las necesidades de demanda de energía y hubo un problema global. Y bueno, así nos podemos ir, por ejemplo, con la energía eólica, que si bien es de las energías más limpias, tiene una increíble necesidad por territorio, ¿no? Entonces, tiene una gran necesidad de abarcar grandes territorios y todo el daño que hace al ecosistema. Pero el que hace más ruido, por ejemplo, en cuanto a tomar en cuenta las particularidades de cada región, es, por ejemplo, la producción de energía hidráulica. La producción de energía hidráulica simplemente es como lo que decía Mariana hace ratito, ¿no? Sobre que se pueden volver viables siempre y cuando estén bajo los términos jurisdiccionales, así es como lo entiendo yo, los términos legales idóneos. Bueno, pues la Comisión Mundial de Represas ya ha dicho en múltiples ocasiones que las mega represas no son viables ecológicamente, tienen un daño ambiental y social impresionante, y aún así hay increíbles proyectos de mega represas que están afectando al entorno, no solamente del ecosistema, no solamente de la flora y fauna, sino de las localidades. Y es allí donde quiero rescatar algo de lo que decía Roy, ¿no? Sobre que estas energías verdes realmente no están pensadas para todos los territorios. Cuando nosotros pensamos en quiénes realmente son los que están ganando, bueno, están ganando las grandes corporaciones, están ganando los grandes estados. Los mayores productores de hélices para la producción de energía eólica está siendo China en este instante, ¿no? Las grandes hidroeléctricas que son estadounidenses o canadienses. Es decir, estos megaproyectos no están pensados para las regiones como nosotros. Y en ese sentido, es como pensar la discusión que traían hace ratito acerca del gobierno mexicano y de por qué México no entra a esta carrera. Y aquí, desgraciadamente, creo que lo que resalta es que México, si en algún momento intentó entrar a la carrera por las energías renovables, por un cambio, vamos tarde. O sea, vamos tarde en todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente en cuanto a nuestra capacidad de infraestructura, sino en general en la ideológica, en todo. Entonces, simplemente México depende de una quinta parte de la producción de energía de hidrocarburos. O sea, pensar en cambiar nuestra economía de una manera distinta es completamente impensable, al menos en estas circunstancias. Entonces, creo que cuando nosotros pensamos en decir, bueno, ¿sabes qué? Tienes una gran cantidad de problemas sobre la producción de hidrocarburos que tienes, la cantidad energética, lo que hay que preguntar es, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? O sea, ¿de dónde vamos a sacar entonces nosotros para realmente llevar a cabo esos proyectos? Y la gran respuesta siempre es la inversión privada. Sin embargo, esa inversión realmente no nos va a beneficiar en cuanto a los frutos de la ganancia que se obtenga y sobre todo va a afectar a las localidades donde se ponga, ¿no? Y no por nada está, por ejemplo, el movimiento mexicano de protectores de afectados por represas y protección de los ríos, que es un movimiento que ha hecho muchísimo en defensa de los ríos para intentar decir, oye, las energías hidráulicas, las represas hidráulicas que tú me estás poniendo, me están afectando en cuanto a mi localidad, en cuanto a mi soberanía como región. Entonces, creo que allí hay que decir que en el término macro no son viables. Hay que encontrar otras alternativas que yo espero que se dé más espacio para discutirlo, pero es respecto a lo que decía, no son viables. Y en el caso de México son todavía menos viables. Eso es todo. Ya como último comentario de mi parte, antes de que todos demos una conclusión final, en los últimos años, en los últimos al menos 5 años, ha empezado a sonar el uso de energía de fusión solar. Es prácticamente hacer minisoles en laboratorios controlados para producción eléctrica. Actualmente, los países que más han mencionado, más han escuchado sobre este tipo de alternativa, son China y Corea. Y como tú lo mencionas, son países que tienen un gran avance tecnológico, un gran poderío económico y una gran investigación. Son países de primer mundo económicamente hablando. Y si bien esa puede ser la nueva alternativa que muchos están mencionando que va a desbancar o puede quitar a las energías anteriores, lo cierto es que sigue siendo muy cara, sigue siendo muy complicada y sigue siendo experimental. No hay una certeza de que en los próximos años se pueda obtener energía a través de soles artificiales en laboratorios controlados, ya que su mera existencia en un fallo puede ser peligroso para todos. Entonces, ¿cómo decirlo? Pero en este caso ya
iríamos directamente al comentario final. Comenzaremos con Carla, un comentario que quieras dar, ya de manera de conclusión. Sí, bueno, creo que la conclusión sería en torno a ver las afectaciones que realmente se han dado eh, por el uso exacerbado de los derivados del petróleo, como en la búsqueda de extraer energía de forma diferente, pues se han llegado a estas energías renovables y sobre todo entender que tal vez no deberían de satanizarse tanto como lo mencionaba Rodrigo, ¿no? La energía, ¿cómo se llama? Perdón. Nuclear. No debería de satanizarse tanto la energía nuclear porque podría ser el rumbo que podría de algún modo ayudar al cambio climático, ¿no? Entonces, eso y sobre todo entender que no toda la población tiene un acceso adecuado a las energías, ¿no? Entonces, ver no solo el cambio climático que esto afecta, también la desigualdad que gira en torno a ello y que no todos los países van a estar en las condiciones necesarias para poder tomar ese tipo de decisiones de cambiar totalmente su contexto de energías para volverse más limpias, porque simplemente el proceso histórico que han tomado desde siempre, pues se los ha puesto en una situación de desventaja. Entonces, pues ese sería mi comentario. Mariana. A mí me gustaría concluir mi participación mencionando que en lo personal siento que estas energías renovables, aunque bien implementadas, siento que sería como ponerle un curita a una herida que es de este tamaño y le pones el curita, pero realmente qué está pasando con todo esto, ¿no? O sea, preguntarnos, ¿por qué queremos implementar energías más limpias? Porque las fósiles han contaminado a una escala grande. ¿Por qué han contaminado a escala grande? Y ahí es donde entramos en que las grandes empresas han hecho un uso exacerbado de dicha energía y esto ha derivado en un daño ambiental considerable. Entonces, irnos para atrás, no nada más ver y discutir una parte, yo sé que no va a ocurrir, que no, o sea, como nos decía el invitado del profe en la conferencia, o sea, no es como que les digamos, ay, están contaminando, por favor, dejen de hacerlo, y lo van a dejar de hacer, no, pero realmente irnos para atrás y ver el origen del problema, cuál es el origen del problema, y obviamente a la conclusión que yo llegaría es como podemos implementar esto, podemos implementar lo otro, pero al final, si el origen sigue siendo el mismo y si el origen no cambia, pues eventualmente lo que yo siento es que, aunque bien implementadas, si no son estas las otras, le estás poniendo un curita a una herida muy grande, a un problema que es muy grande. Entonces, a mí me gustaría cerrar con eso, como viendo qué hay detrás de ella en el origen, qué es lo que está pasando en el origen del problema. Si bien nosotros no contaminamos tanto, lo hacemos en menor grado, pero las personas que realmente están contaminando, como que hay que habría de ver, ¿no? Porque igual si esas energías renovables son para nosotros, pues si nosotros realmente no somos como el super problema, pues ahora sí que atacar el problema mayor, ¿no? O sea, siento yo, y pues en general a estas energías renovables, no satanizarlas, tampoco elevarlas, no ponerse un parche en los ojos, de que, sí, o sea, con eso ya se soluciona todo. No, hay un problema mayor y sería importante el ser conscientes de ello y tenerlo en cuenta, ¿no? Para no ir por ahí pensando de que se puede solucionar algo muy grande con algo muy chiquito. O sea, algo muy chiquito puede ser un paliativo, pero realmente no va a solucionar el problema mayor. Ya, eso sería todo. ¿Es todo?
¿Sí? Roberto. Bueno, yo creo que en cuanto a manera de conclusión, es como, yo siempre intento terminar mis intervenciones diciendo, no hay que ser tan negativos, ¿no? No hay que ser tan pesimistas al final. Vale, México que no puede tener la infraestructura adecuada, que bueno, que a nivel global no es sostenible llevar simplemente las energías renovables. Sin embargo, lo que hay que pensar es que siempre al final estamos en un punto en donde se tiene que hacer algo. No, y si en el largo plazo las energías renovables no son realmente la alternativa, pues hay que buscar otras. Y yo creo que por ende, aquí a mí hay dos opciones que me parecen súper interesantes. La primera es la producción de hidrógeno, que hasta ahorita es muy experimental. En Londres hay algunos autobuses que funcionan con la producción de hidrógeno, que hacen con algunos mecanismos, que está muy interesante, pero es experimental y aún se está pensando en cómo llevar eso a gran escala. Pero de hacerse, podría producirse energía prácticamente de la nada. O sea, es algo que suena loquísimo, ¿no? Y por otro lado está la energía nuclear, que yo creo que es algo que desgraciadamente se ha satanizado mucho y que bueno, con sus justas razones, ¿no? Por ahí está Chernobyl, por ahí estuvo Fukushima. Sin embargo, cuando lo pensamos a nivel macro, realmente las afectaciones que estamos teniendo por la producción de energía con base en combustibles fósiles, no es aceptable porque genera unos daños en cuanto a términos de vidas que con la energía nuclear no pasaría. Me explico. La NASA realizó un estudio en donde decía, bueno, la energía nuclear está siendo muy satanizada, está siendo como muy atacada, y hay que pensar entonces en cuál es el costo en vidas que está teniendo la producción de energía nuclear. Entonces, lo que encontraron es que desde 1970 hasta el 2009 se tenían contabilizadas 5,000 vidas perdidas directamente por energía nuclear. En cambio, en cuanto a la energía por hidrocarburos, se tenían contabilizadas 1,8 millones de personas, ¿no? Ubicadas directamente. Entonces, en realidad, lo que tenemos es que la energía nuclear no es tan mala. Y estamos en un momento tecnológico en donde tenemos capacidades para realmente poder llevar a cabo esta energía. La fisión, sin meternos en más tecnicismos, pero la fisión, que era la forma antigua de hacer energía nuclear, era muchísimo más inestable. Sin embargo, ahora estamos encontrando mecanismos de fusión que no requieren romper un átomo, sino que más bien requieren una fusión que es muchísimo más estable y que produce más energía. Y el ejemplo perfecto nos lo ha dado Corea. Corea ha sido capaz de mantener un minisol en instancias completamente controladas. Estamos llegando a un punto histórico en donde la tecnología nos permite hacer eso. Entonces creo que hay opciones muy viables, creo que todavía tenemos alternativas muy interesantes, que bueno, que México ya llegó tarde a una carrera, es muy, muy difícil que podamos entrar a esa, pero puede que podamos entrar a otras, ¿no? A mecanismos que ni siquiera tenemos pensados, pero que pueden ser viables. Entonces, creo que esa es mi conclusión. Roy, un comentario final. Bien, aquí hay dos puntos importantes. El primero es con el que mencionaron, creo que fue la compañera Mariana. Este problema está más lejos porque ya no es un problema que podamos solucionar. La herida, tanto a la sociedad como al planeta, ya está ahí. Ya no se puede curar, ya no se puede solucionar. Ahí está lo que podemos hacer con todo este tipo de energías que mencionamos, que hemos estado viendo, es intentar sanar un poco hasta donde se pueda. Ya hay un daño en distintos lugares, ya hay un daño por minas, ya hay un daño por perforación para búsqueda de petróleo, para búsqueda de carbón, para búsqueda de muchísimas cosas. Hemos llegado para crear instalaciones eólicas, hemos arrasado con bosques, hemos arrasado con fauna. Ya no se puede regresar, probablemente ya no, pero hay que buscar la forma en cómo apoyar un poco todo eso que quitamos. Aquí hay otro problema y es, el principal problema de estas energías verdes es que no son rentables. Probablemente a nosotros nos parecen que sí son buenas, es lo que el planeta necesita, pero al capitalista, al modelo actual de negocios del mundo, no le es rentable. Todavía no es rentable eso, todavía tienen que exprimir lo poco que queda de los combustibles fósiles. Y es por eso que vemos un gran uso de energías verdes y como muchas empresas
como lo quieran llamar, como se llamen actualmente, buscan cada vez más entrar en ese mercado de energías verdes porque saben que eventualmente el capitalismo se va a mover a eso, se va a mover a energías verdes. El ejemplo más claro que tenemos es actualmente Tesla. Muchos lo ven como una empresa que sí, hace cosas buenas, hace buen desarrollo tecnológico, pero ¿a qué costo? A costo de ir a países sudamericanos a explotar su territorio, a destruir su territorio creando minas para sacar baterías, para crear baterías para toda su tecnología. Así llegamos al punto más importante y es que ya lo mencionaron, ¿realmente estas energías limpias son para todos o solamente son para algunos de donde vienen estas empresas? Porque si lo piensas realmente, ¿qué beneficios hemos tenido nosotros de estas energías verdes? Realmente casi ninguno. Realmente no nos vemos beneficiados y es más, vemos más las afectaciones en nuestro día a día. Así que de aquí podemos llegar a varios puntos que me gustaría resaltar. El primero es que no vamos a hacer un cambio de la noche a la mañana, ya lo mencionamos mucho, no va a ser algo que va a ocurrir de un momento a otro. No, se tiene que realizar más investigaciones, se tiene que pulir distintos métodos por los que se generan energías, ir mejorándolos poco a poco y ir sustituyendo lentamente las cosas. No va a ocurrir de un día a otro, pero tampoco vamos a poder, digamos, no podemos tardarnos demasiado tiempo. Hemos visto desde hace mucho que nos están diciendo los recursos están acabando, el daño al medio ambiente está en un punto crítico y esto no es de este año, no es de hace 5 años, es de muchísimos años. Así que tenemos que empezar a plantearnos realmente qué es lo que tenemos que hacer nosotros como personas, como sociedad. Yo veo mucho el punto que mencionó el compañero Roberto y bien mencionado, que se tiene que hacer un desarrollo tecnológico aún más fuerte para seguir limpiando todas las impurezas que tienen los métodos y hacerlos más eficientes. Yo comparto la opinión de Roberto, se tiene que impulsar el desarrollo nuclear porque, el desarrollo de todo ese tipo de energías, porque realmente son los que ofrecen más energía a un menor costo, tanto de desechos como de su uso. Y tú lo mencionaste, Brian, en tu intervención anterior. Un ligero error puede generar una explosión gigantesca que puede casi borrar una ciudad. Sí, pero no. Esa es una visión muy antigua y es justamente la visión satanizada que se tiene de este tipo de energías. Realmente, todo este tipo de instalaciones, lo vemos por ejemplo en Fukushima, tienen protocolos de seguridad para que si algo se empieza a salir de control, tienen distintos protocolos que lo contienen de distintas maneras para que no ocurra nada. Realmente una explosión de una planta nuclear, de una planta que genera este tipo de energía, ya es muy extraño que suceda, porque normalmente lo que se hace es ahogar completamente el sistema y de esa manera ya no pasa nada. Así que realmente una cosa que se tiene que empezar a cambiar es la mentalidad de la gente, porque también tenemos muy introducida en nuestra mentalidad el uso de combustibles fósiles y, y esto se tiene que cambiar levemente. Y yo soy muy partidario de si tiene que realizar investigaciones. Un ejemplo que a mí siempre que desde que lo supe me impresionó mucho, es que en la Escuela Superior de Física del Politécnico tienen un reactor nuclear que es perfectamente funcional y no se ocupa para nada. Tienen ahí todas las instalaciones para realizar investigaciones con este tipo de energía y no se ocupa para nada, justamente porque no lo quieren ocupar por esta mentalidad que se tiene de eso es peligroso, no lo toques. Lo único que se hace es prenderlo a veces para que funcione y para que enseñarle algunas cosas de medición a los alumnos y no se ocupa para nada más de investigación. Aun cuando nuestro gobierno tiene un instituto específico que regula quién ocupa energías y se supone que es únicamente para uso de escuelas y realmente hay muy pocas escuelas en nuestro país que hacen uso de este tipo de recursos. Así que realmente estamos en un punto donde estamos completamente detenidos en todo este tipo de desarrollo tecnológico que es completamente necesario para llegar a sustituir y mejorar la situación actual energética tanto del país como del mundo. Y termino. Y por último, vamos con Giselle, comentario final. Sí, gracias. Bueno, pues para finalizar, como decía Roberto, no me gusta cerrar tan pesimista a pesar de
de las cosas malas que encontramos, a pesar de todo lo que pudimos observar de las energías renovables, pues los estragos provocados por toda la aceleración del cambio climático ya están ahí, ¿no? O sea, los derivados de la producción de los gases de efecto invernadero, ya el calentamiento global, ya están ahí, el deshielo, el aumento de nivel, todas las consecuencias que ha tenido en el medio ambiente ya están. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es a qué nos lleva esta discusión? ¿Qué queremos obtener de esta discusión? Pues identificar principalmente el impacto, ¿no?, de la aplicación de las energías renovables, cuál es el plan gubernamental que tiene tanto nuestro país, como dimos algunos pequeños ejemplos de otros países, para reducir pues esta dependencia energética de los combustibles fósiles. También muchos países buscan impulsar la economía, atender los efectos del cambio climático que ha tenido y pues finalmente los fenómenos naturales que reciben estas consecuencias negativas. Y pues en suma, las energías renovables tienen grandes ventajas, ¿no? Veíamos que pueden tener en cuanto a disponibilidad, pueden tener beneficios de producirlas al interior del país. Y no obstante, también existe la posibilidad de que en algún momento no se cuente con la cantidad necesaria de energía para abastecer el país. Entonces, hay que poner siempre en una balanza, ¿no? Las ventajas, las desventajas para aprovechar. Se mencionaba, Rodrigo, que siempre los sectores que buscan aprovechar esta rentabilidad, ¿no? ¿Por qué no les ocupamos? Porque todavía no son lo suficientemente rentables, todavía no se obtienen las suficientes ganancias para su desarrollo. Y todavía existen las reservas, ¿no?, de hidrocarburos, siempre se tiene una cantidad importada ahí, guardada en caso de que pase algo, pero me parece que es importante tener una constante investigación e implementación de las tecnologías para poder maximizar la transformación energética y así buscar beneficios no solamente para unos cuantos, sino para el conjunto de la sociedad y de los recursos naturales mismos, de acuerdo ya sea con cada país. Entonces, si bien las energías renovables no representan la solución que puede erradicar por completo los problemas que se han derivado a causa de todo el sistema climático, de todo lo que estamos viviendo en su totalidad, sí es una forma que nos permite mitigar el cambio climático y puede resultar favorecedor para algunos países que pues son vulnerables por sus condiciones geográficas y considerando que enfrentan más riesgos y más acumulación de los gases de efecto invernadero. Entonces, me gustaría cerrar con esto, ¿no? Que la utilización de los mismos puede contribuir, si bien al desarrollo económico, comercial, social, dependiendo de las características geográficas y económicas de cada país. Las energías renovables tienen un impacto en la dependencia a los hidrocarburos y a la vez se ven sometidos dichos estados, ya sea los de la periferia, podríamos decirlos, los en vías de desarrollo, y que también debemos buscar una mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, veíamos el buen vivir y yo decía, sí, necesitamos mejorar, necesitamos la búsqueda de nuevas alternativas, no solamente quedarnos con lo que está, buscar algo más allá de lo que nos han vendido, de lo que nos dan siempre, para poder
continuar, porque finalmente son problemas que aquejan a todo el planeta y a todas las situaciones, en todos los lugares. Entonces, pues nosotros tenemos como esa misión, ¿no? De seguir buscando alternativas que sean viables para el desarrollo de nosotros mismos y de los países. Gracias. Este tema de las energías renovables, si bien no es nuevo, tampoco se va a terminar en los siguientes años. De hecho, muchos de nosotros tendríamos que seguir viendo este tema, más que nada para el cumplimiento de lo que se firmó en París, los acuerdos que mencionó Carla para el desarrollo sustentable, y principalmente tendríamos que ver sus efectos, como lo dice Roberto, sobre el medio ambiente y sobre la población, sobre las comunidades. También es cierto que hay propuestas, una de las propuestas más interesantes que pude leer era que para los pueblos pequeños o pequeñas comunidades sí se usaran algunos tipos de energía renovable, que no afectara mucho a su funcionamiento, pero también es cierto que producirlo a gran escala no es viable, no es funcional. Entonces, esta propuesta era que para las comunidades más pequeñas o aisladas se puede usar pequeñas presas, pequeños paneles solares o eólicos sin que afecte gran parte del ecosistema, y que para el país en general se usen energías un poco más experimentales y un poco más grandes, como fue en el caso de Corea o en el caso de la energía nuclear, que son energías que producen más cantidad y son más viables para generarse sin impactar tanto el medio ambiente. Yo digo que esto será un tema que nos va a dar mucho de qué hablar, aunque no sé cuánto tiempo le quede al mundo antes de que digan que ya no tiene salvación, seguirá siendo un tema que nos va a seguir llamando la atención, las energías renovables. Llegará un punto en el que nos digan, ¿sabes qué? En 10 años ya no hay salvación, no importa qué hagas, entonces esto ya se fue, ya se acabó. Pero hasta entonces será un tema que se va a hablar en todos lados, en todos los países, principalmente en los países de primer mundo, en los países más avanzados. Yo les doy como tal un agradecimiento a esta plática que nos hicimos sobre energías renovables, y espero que adorantes, y cuando veas estos adorantes, espero que te guste y nos pongas un 10 a todos, porque la verdad nos lo merecemos, nos rifamos con el tema, todos nos rifamos, y pues está muy interesante el tema de energías renovables, así que por mi parte sería todo y gracias. Carla, ya córtale.